Vamos a continuar con el Sermón del Monte, parte 25. El título o el subtítulo es No los conozco, hacedores de maldad. Suena fuerte. Vamos a ver el trasfondo de esto que el Señor está hablando aquí. Algunas personas que se decían ser creyentes y que un día se presentan delante de Él y van a escuchar estas palabras: no los conozco, hacedores de maldad. Para eso vamos a leer Mateo 7, 21 al 23. Yo creo que ya el próximo domingo vamos a estar terminando con el Sermón del Monte. Vamos a tener, creo, ya la última parte, la última entrega, que ha sido tan enriquecedor para nosotros. Así que también le damos gracias al Señor de poder terminar esta etapa que ha sido tan buena. Mateo 7, 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, estas deben ser las palabras más difíciles, duras y tristes para escuchar en una persona que conoció los ambientes cristianos: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Creo que es lo peor que le puede pasar a un ser humano, escuchar estas palabras de parte del mismo Señor Jesucristo. Y una de las cosas que tenemos que aprender es que todo el Evangelio no está dirigido hacia los ateos, hacia los incrédulos. El Evangelio y la Biblia está dirigida a los cristianos y a las personas que habitamos en los ambientes cristianos. Por ende, todo el Evangelio trata de que podamos diferenciar entre verdaderos creyentes y falsos creyentes. O sea, el problema no es con los incrédulos, el problema es acá adentro. El problema está en la iglesia. El problema está en que podamos discernir quiénes son los que potencialmente pueden escuchar algún día estas palabras. Nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces el Señor nos da como tarea que nosotros podamos primeramente mirarnos nosotros, pero también nos ha dado algunas pautas para ir tratando de discernir, porque como Él dijo, por su fruto los conoceréis, lo venimos viendo, ¿no? Por su fruto los conoceréis. Es decir, que el Señor nos da una noción de que sí podemos ver personas entre nosotros y podamos discernir. Y esto no es para que andemos peleándonos con nadie, simplemente para que tengamos discernimiento y nos podamos cuidar, como se nos enseñó el domingo pasado, que hablamos de los falsos maestros, de los falsos pastores, de los falsos profetas. Eso tenemos que tener una capacidad de discernir. Si no, imagínense, con el famoso dicho de no juzguéis, nos tragamos todo lo que hay en el mercado, y no es así. Entonces tenemos que saber que todo este mensaje está para que podamos discernir dentro de nuestros ambientes. Entonces, observe que Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor. Se ve que todos decían Señor, Señor. O sea que no eran ateos, no eran incrédulos, era gente que estaba en los ambientes de la iglesia. Todos le decían Señor, Señor. Así que el objetivo en la administración de la vida cristiana es tratar de que podamos discernir si somos primeramente nosotros verdaderos cristianos. Y ahí es donde yo apunto en esta mañana, que cada uno de nosotros podamos discernirnos nosotros. Este creo que es el mayor de los desafíos, porque tendemos a ver hacia afuera. El problema es que nos cuesta mucho ver hacia adentro. Yo siempre digo que el orgulloso es el último que se entera que tiene orgullo. Siempre ve el orgullo afuera, pero nunca ve que el orgulloso es él. Entonces nos pasa lo mismo con esto. Nos pasa que podemos discernir todos los falsos cristianos que hay por el mundo, pero nunca nos apuntamos hacia nosotros, nunca nos examinamos nosotros. Entonces mi deseo es que nosotros tengamos la humildad y la sabiduría de podernos ver y podernos examinar nosotros. Entonces Jesús, ¿qué está haciendo? Está adelantando la situación que muchos van a vivir en un futuro, cuando el reino de los cielos se establezca en la tierra y el Señor venga visiblemente a la tierra. Dice que muchos van a querer entrar al reino, van a querer recibir todos los galardones, van a querer entrar en ese reino, y el Señor les va a decir: no pueden entrar. Fíjese que también se lo dijo a las vírgenes insensatas. Vamos a ir a Mateo 25:11. Hay un paralelismo aquí con las vírgenes.
Dice Mateo 25:11, después vinieron también las otras vírgenes, fíjese que eran todas vírgenes, las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no las conozco, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y volviendo otra vez a Mateo 7:22, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les dice, no los conozco. Así que fíjese, hay falsos creyentes que dicen Señor, Señor. Hay falsos creyentes que profetizan. Eso es lo que está enseñando Jesús. Hay falsos creyentes profetizando. Hay falsos creyentes que echan fuera demonios. Hay falsos creyentes que hacen milagros. Esto nos tiene que ayudar a discernir lo que se ve en el mundo. Porque vemos y hemos estado en lugares donde se hacen milagros, donde se echan fuera demonios, donde hay gente profetizando, donde parece que todos son cristianos. Pero la realidad es que Jesús dice a esas personas, muchas de esas personas yo nunca las conocí. No es que las conoció en un tiempo y después las dejó de conocer. Dice, nunca los conocí, nunca los conocí. Nunca tuvimos nosotros comunión. Entonces la primera pregunta obligada que nos tenemos que hacer es cómo personas que no han sido conocidas por Dios y ellos nunca conocieron al Señor pueden profetizar. Es una pregunta que yo me hago o que me hice en algún momento. ¿Cómo si nunca conoció al Señor? ¿Cómo que profetiza? ¿Cómo si no conoce al Señor puede echar fuera demonios, puede hacer milagros? Entonces la respuesta sencilla, clara y básica que tenemos que tener todos es que operan en un poder que no es el poder de Dios, sino el poder de las tinieblas. O sea, tenemos que saber que las tinieblas tienen un poder engañoso. Por eso hay tanta confusión, porque algunos dicen eran creyentes y después dejaron de ser creyentes. No, no es eso. Nunca conocieron al Señor y sirvieron en el poder de las tinieblas. Acompáñenme a 2 de Tesalonicenses 2:8. Vamos a ver cómo Pablo nos muestra que el poder de las tinieblas sí opera en las personas. Acá está hablando de cuando venga el hombre de pecado, el anticristo. Si es verdad que va a venir un hombre de pecado, un anticristo, va a venir a la tierra, va a ser manifestado en algún momento. Dice 2 Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Está hablando del anticristo. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, porque va a tener un poder, dice la Escritura, que va a engañar al mundo entero. Por eso que nos tenemos que preparar. Con poder, mire cómo es, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea que existen los prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Quiénes son engañados? Los que no fueron salvos. ¿Quiénes son las personas que van a ser engañadas? Las que nunca conocieron al Señor. La persona que no conoce a Cristo está a merced de cualquier tipo de engaño. Solo un cristiano nacido de nuevo, solamente un cristiano convertido puede discernir el engaño. Aquí vemos que los que son engañados son los que se pierden. Vamos a Hechos 8:9. Ahí tenemos una situación, usted la puede leer en su casa más ampliada, donde está la situación con Simón el Mago, un hombre que había en los días de los apóstoles. Dice Hechos 8:9, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. O sea, esto tiene más de 2000 años. Los mentirosos y los engañadores tienen 2000 años por lo menos en la tierra. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Fíjese, él era un mago y se hacía pasar como un ministro de Dios. Y la gente pensaba que lo que Simón el Mago hacía era el poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. O sea que esto es normal. Lamentablemente es normal. Necesitamos saber que estas cosas son más comunes de lo que nosotros sospechamos.
Entonces podemos agregar también muchas situaciones bíblicas. Usted sabe que cuando Moisés está haciendo las plagas, también aparecieron los magos de Egipto y imitaron las plagas y imitaban el poder. O sea que Satanás tiene un poder imitador, que no es el poder de Dios, y eso lo tenemos que diferenciar. No es el mismo poder de Dios. Entonces recuerde que nosotros venimos hablando de falsos profetas y de falsos maestros. Entonces no estamos hablando de gente salva que perdió su salvación. Ya hemos entendido y estamos trabajando el asunto de la salvación permanentemente. Un creyente verdadero no puede perder su salvación. Estas son personas que nunca conocieron a Dios, personas que han vivido toda una vida en las iglesias. Hay personas, pueden haber entre nosotros personas que estén 10, 20, 30 años o toda una vida en la iglesia, y eso somos nosotros y nos tenemos que revisar. No vaya a ser cosas que nosotros seamos de este tipo de gente. Por eso este mensaje viene a advertirnos. Yo sé que es incómodo a veces que pongan un poquito en duda nuestra salvación, pero es que nos tenemos que poner en duda la salvación. Tenemos que preguntarnos, ¿estoy dando fruto? ¿Cómo es mi vida? No vaya a ser cosa que, porque fíjese, esta gente estaba engañada. Fueron y dijeron, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. Ellos creían que podían entrar. No eran unos engañadores que decían, no, vamos a engañar a todo el mundo. Nosotros trabajamos en encubierto para Satanás. Ellos no decían eso. Ellos creían que eran cristianos. Creían que porque profetizaban, que porque estaban en la iglesia, que porque hacían milagros, ellos iban a entrar en el reino de Dios. Y Dios dice un día, nunca los conocí. Esta gente puede haber servido como pastores, como ministros, que se han congregado toda una vida, que han predicado y profetizado, pero Dios no los conoce. Hermanos, se trata de conocer a Dios y de ser conocidos por Dios. Esto es lo que tenemos que apuntar. Tenemos que apuntar a ser conocidos por Dios y a conocer a Dios, porque esto lo define todo. Esto define todo, conocer a Dios. Jesús les va a decir, nunca los conocí. No les va a decir, predicaron mal, no, que no hicieron todos los milagros que yo les dije que hicieran. No, les va a decir, nunca los conocí, hacedores de maldad. Ahora, la palabra conocer denota una intimidad. ¿Qué es conocer a Dios? Porque hay gente que piensa que conoce a Dios. No, yo hice el seminario, yo estudié, yo conozco la Biblia. Eso no es conocer a Dios. Eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios denota una intimidad. Acuérdese lo que dice Génesis, dice, y Adán conoció a Eva y engendró a Abel. ¿Qué fue ese conocer? Una intimidad. A eso se refiere el Señor. Se refiere con una intimidad. Conocer a Dios no es conocerlo intelectualmente, eso ayuda, pero el conocimiento al que se refiere el Señor es una comunión íntima en el Espíritu. Entonces, bajo el nuevo pacto, para ser salvo y conocer a Dios, una persona tiene que haber experimentado la obra salvadora de Cristo, que consta de 5 elementos que vamos a estudiar en esta mañana. Vamos a poner el fundamento. ¿Qué le pasó a una persona que conoce a Dios? Y esto usted lo tiene que aplicar a su vida para saber si usted ha conocido a Dios. Y que no vayamos a estar engañados. Y en el caso de que yo pueda descubrir que mi vida no está viviendo, no ha pasado por estos 5 elementos que vamos a mencionar ahora, que en esta misma mañana podamos venir a los pies del Señor Jesucristo y decirle, Señor, quiero entregarte mi vida. Porque a veces confundimos conocimiento intelectual con conocer a Dios. Podemos confundir el ir a una iglesia con conocer a Dios. Eso, hermanos, no es conocer a Dios. Eso ayuda, pero el conocimiento es una intimidad como la tiene un matrimonio, una intimidad espiritual, física y almática. Es una unidad completa. Entonces, con el Señor es lo mismo, es una unidad de mi alma, es una unidad de mi espíritu. Y es una unidad que un día se va a concretar físicamente también, porque se nos va a dar el mismo cuerpo del Señor. Pero hasta que llegue ese momento, usted tiene que asegurarse que en espíritu y en alma usted tiene comunión con el Señor. Entonces el primer punto, yo ahí le voy a pedir que me pongan el gráfico. Hay un gráfico que nos va a ayudar a visualizar estas 5 cosas, 5 elementos
que han acontecido o que acontecen en un cristiano verdadero. Lo primero que pasa en una persona que es salva, que ha conocido al Señor, que tiene comunión con el Señor, es la regeneración o nuevo nacimiento. Eso es lo primero que pasa. ¿Qué es lo que es el nuevo nacimiento o qué es la regeneración? Es una obra que solo puede hacer el Espíritu Santo. No es algo que usted decide. Es una obra que hace el Espíritu Santo. Es cuando el hombre recibe una nueva naturaleza, un nuevo corazón. Ese hombre estaba muerto y Dios lo regenera. Eso es la obra de regeneración o de nuevo nacimiento. La base, se lo leo yo de acá, Efesios 2:1, dice: y Él les dio vida a vosotros cuando ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. El Señor te dio vida. Usted ni siquiera andaba buscando a Dios. Pasa que usted de repente empezó a sentir que quería venir a la iglesia y escuchar la palabra, claro, pero es el Señor el que lo empezó a traer a usted. Nadie dice, bueno, a partir de ahora quiero ser salvo. No, eso no nace del hombre. Eso es algo que Dios hace a un hombre que lo rechaza. Por eso nosotros al principio nos damos cuenta que rechazábamos al Señor. Y alguien nos predicaba, a mí me predicaban y yo me reía, yo me burlaba. Y decía, están todos locos. Hasta que, claro, el Señor viene y hace esta obra de regeneración y de nuevo nacimiento y que me permite pasar a al próximo elemento. Pero los primeros 4 elementos son instantáneos. Yo se lo estoy explicando así como en una escalerita, pero todo pasa en el mismo instante. Pasamos a lo que llamamos la conversión. Entonces, cuando el Señor te regenera, te hace nacer de nuevo, viene lo que es la conversión, y esto incluye el recibir la fe. Hay una fe que el Señor te regala, usted no genera la fe. Usted, por haber sido primeramente nacido de nuevo, el Señor le regala la fe, una fe salvífica y un redarguir por el Espíritu Santo para que usted se pueda arrepentir, porque usted no se puede arrepentir solo de sus pecados. Usted necesita que la obra del Espíritu Santo comience a actuar en usted para arrepentirse de los pecados. No nos podemos arrepentir solos. Dice la Escritura y el Evangelio que la bondad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento. Por eso, si usted nota en usted hoy, cristiano, un pecado que usted no lo puede dejar, usted tiene que orar antes de pedir perdón. Ore por arrepentimiento. Si no, se la va a pasar toda la vida pidiendo perdón por el mismo pecado. Pida al Señor que le dé arrepentimiento genuino para que podamos dejar esa conducta que es nefasta para la vida espiritual. Entonces, esta conversión incluye la fe y el arrepentimiento que nos regala el Señor. La base está en Romanos 12:3. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces hay una medida de fe que Dios nos da en el momento que nosotros somos convertidos. Ahí viene la medida de fe. Y esa fe que nos es regalada en el momento de la conversión nos va a llevar al tercer elemento, que es la justificación. Les repito, todo esto pasa en un abrir y cerrar de ojos en la vida de la persona, donde en esa justificación somos declarados justos por habernos arrepentido, porque cuando usted se arrepiente es declarado justo por el Señor, y es ahí donde se nos imputa que la justicia de Cristo. ¿Se acuerda de ese glorioso intercambio donde Él nos da su justicia? Pasa aquí, en la justificación. ¿Dónde está la base de esto? Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe. O sea que si no tiene fe no puede ser justificado. Y para tener fe tuvo que convertirse. Y para convertirse tuvo que ser regenerado. Así que ahí viene, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Fíjese que se está restaurando la comunión que se había roto por el pecado en el jardín del Edén. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la obra de redención que hace el Señor en cada uno de nosotros y que lo ha hecho en todo verdadero creyente. El cuarto elemento, el resultado, es la adopción. El resultado es la adopción. Porque luego de haber sido regenerados, convertidos, justificados, Él ahora nos puede adoptar como hijos y nos hace parte de su familia. La base de eso es Efesios 1:5.
en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces terminamos siendo parte de su cuerpo, parte de su familia. Ahora somos hijos de Dios. Esto es maravilloso, esta es la obra regeneradora que hace el Señor a aquellos que predestinó, a aquellos que amó desde antes de la fundación del mundo. Y muchos están sentados en esta mañana en este lugar. Solamente que nos tenemos que ver si es verdad que hemos vivido esto. Porque si no hemos vivido esto, lo que tenemos que clamar, y el Señor dice, el que clama a mí, yo le voy a responder. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Así que si nosotros vemos que esto no ha pasado nunca en nosotros, lo que tenemos que hacer es venir y clamar por misericordia al Señor. Y lo vamos a obtener. Y como quinto elemento, lo que empezamos a ver en un verdadero creyente que ha pasado por todo esto es la santificación. Entonces todo lo anterior, los primeros 4 pasos, son instantáneos. Todo es instantáneo, se produce en un instante, pero la santificación es un proceso que comenzamos luego de que nos pasó esto. Allí comenzamos un tiempo de santificación que va a terminar en la gloria, en la glorificación, o sea que lo vamos a vivir por todos los días que estemos aquí en la tierra. Es decir, en el momento exacto que nosotros se nos pare el corazón, cerremos los ojos y partamos de esta tierra, ahí se va a terminar recién ese trabajo de santificación que se comenzó en nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ya hemos sido glorificados. Porque es una seguridad que cuando partamos de esta tierra lo haremos de una forma salva, no vamos a estar perdidos, vamos a estar salvos y en comunión con Cristo. Eso está asegurado, dice, a los que antes predestinó, también ya los glorificó. Así que ese proceso de santificación es ese proceso por el que usted, si es un verdadero creyente, viene atravesando desde que conoció al Señor, desde el día que fue regenerado. Y ese es un proceso de incomodidad, es un proceso doloroso, es un proceso que tiene altibajo, es un proceso donde usted tiene remansos de descanso, pero tiene momentos de turbulencia. A veces algunos cristianos no saben que el proceso de santificación es un proceso doloroso e incómodo, en ocasiones traumático. Se va a encontrar con cosas en su vida que usted lo van a traumar y usted va a necesitar que la obra de santificación del Espíritu Santo opere en usted. Va a derramar muchas lágrimas. Algunos vamos a tropezar, algunos vamos a caer, pero nos vamos a poder levantar. Ahora hay que entender cómo es la carrera. ¿Para qué? Para que usted no se desanime. Recuerde que estamos viendo cómo llegar a ese día y llegar de la mejor manera, donde no escuchemos al Señor echándonos de su presencia. ¿Dónde está la base de esto? Está en Judas 1:24. Mire qué maravilla. Este pasaje me encanta. Dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él es poderoso para cuidarnos durante todo el trayecto de la santificación. Él tiene ese poder. Y dice que lo va a hacer con alegría. No va a decir, hay que otra vez que levantarlo al Walter que se cayó. No, Él lo hace con alegría. Ve como cuando usted, su hijito de 2 años se tropieza y te ama y dice, lo estoy preparando porque no depende de vos. Si dependiera de vos y de mí, nos perdemos porque somos, mire, el tema de la oveja es muy interesante estudiarlo. La oveja es uno de los animales más torpes que existe. Si no tiene pastor se pierde. Entonces necesitamos entender que por eso la Biblia nos compara con ovejas. Entonces tenemos que saber que necesitamos al pastor, al príncipe de los pastores. No es el pastor Walter, es Cristo, nuestro pastor, el que nos va a ayudar durante todo ese proceso de santificación. Y nosotros estamos acá para traerle la palabra nada más. Acá lo importante no son los líderes y pastores, acá el importante es Cristo y que lo conozcamos a Él y que usted sepa cómo es este caminar que usted está viviendo. Entonces cuando Jesús, volvemos al pasaje que estamos viendo, Jesús se está refiriendo a personas que no han atravesado por ninguno de estos 5 puntos. Que el Espíritu Santo nunca hizo este trabajo en ellos. Por eso hemos dicho que la santificación es la evidencia de la justificación. Una persona que no vivió estos 4 procesos, estos 4 pasos, no puede vivir una vida de santificación. ¿Por qué no se santifica una persona? Porque no fue regenerada, porque no fue convertida, porque no fue justificada y porque no fue adoptada.
Es imposible vivir el proceso de santificación sin haber sido regenerados. Un falso creyente no se puede santificar como Dios pide. No tiene el poder para hacerlo. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque esto nos va a ayudar a diferenciar los falsos cristianos de los verdaderos. Solamente lo pueden hacer por fuera, por afuerita, externamente. ¿Se acuerda que Jesús viene hablando de los fariseos? No sean como los fariseos, no sean sepulcros blanqueados, no vivan por afuera el cristianismo. Tienen que vivir el cristianismo desde adentro. El cristianismo se vive primero desde adentro para que se empiece a ver por fuera. ¿Qué hicieron los fariseos? Comenzaron su relación con Dios desde afuera. No sirve. No sirve que nos veamos perfectos por fuera y estemos podridos por dentro. Mire, mi hermano, nada de lo que mencionamos participamos nosotros. Es una obra que Dios hace en el creyente, excepto la última, la de santificación. Acá quiero detenerme un minuto. Que es un esfuerzo que se nos pide hacer. Sí, se nos pide un esfuerzo. No se nos pide un esfuerzo por ser regenerado, convertido, justificado o adoptado. Pero sí en la santificación se nos pide un esfuerzo, pero encima con la fuerza que Dios nos da. Con la fuerza que Dios nos da. Es decir, un esfuerzo conjunto con el Señor. Pero no es fuerza humana, sino, entiéndase esto, fuerza de fe. Es la fuerza, es la gracia que nos da la fe. Esto es muy importante. Porque hay gente que se ha querido santificar con sus propias fuerzas y ahí aparecieron los votos de pobreza, los votos de castidad, los claustros donde se encerraban en la época medieval, se encerraban ahí para no pecar. Claro, si el problema lo tenían adentro. Se volvieron perversos adentro de los mismos claustros, adentro de los mismos monasterios. Porque el problema no era apartarse del mundo, es ser libre de la naturaleza del pecado. Ahora, esa santificación sí requiere algo de nosotros y es ahí donde nosotros sufrimos todos los días. Tenemos que saber los pormenores de la santificación, porque se nos pide una intencionalidad y una diligencia, pero siempre basada en la fe. Se nos pide que tengamos intencionalidad, que usted quiera ser santo, que usted quiera vivir el proceso de santificación. Que usted le ponga una intencionalidad a la santificación, siempre, entiéndase, no con la fuerza humana, sino con la potencia que viene por la fe. Acompáñame a Lucas 13:24, ahí vamos a entender estos versículos. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Se acuerda que Luis nos habló del camino y de la puerta angosta, estrecha? ¿Por qué te dice esforzate allí? Y él lo explicó bien, si no vuelva ese mensaje a ir donde a usted hay una cosa que a usted se le va a demandar. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. 1 Corintios 16:13, velad. Imagínense, el Señor no va a velar por vos, Él te dice a vos, velad. En otras palabras, vigilá, estate atento. ¿De qué, Señor, tengo que estar atento? De mi vida. Yo tengo que estar velando cómo está mi vida, cómo estoy por dentro, cómo está mi espíritu, cómo está mi alma. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Esforzate. Ya vamos a ver en qué, cómo nos vamos a esforzar. 2 Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate. Ahí está más clarito aquí, esfuérzate en la gracia. Acuérdese que gracia hay acá entendida como la potencia que viene para podernos santificar. Esa potencia, esa gracia, esa fuerza que viene para santificarme, viene por medio de la fe. Es por eso que requiere que nosotros nos fortalezcamos en la fe. Usted tiene que ser diligente en cuidar la fe que una vez le ha sido dada. Entonces, ¿dónde debe estar el esfuerzo? ¿En qué nos debemos esforzar? En utilizar los medios de gracia de los que hemos hablado tantas veces. ¿Cuáles son los medios de gracia para los que no se acuerdan? La oración. Si usted no ora, el Señor no lo va a agarrar y lo va a meter en su habitación para que ore a la fuerza. Si usted no ora, usted no va a orar. Si usted no agenda mañana estudiar la palabra, usted nunca va a estudiar la Escritura. Si muchos de ustedes, como han preguntado, no se inscriben en un seminario, en un instituto, en una escuela, el Señor no los va a obligar a que se inscriban. Entonces hay un esfuerzo, usted tendrá que poner su tiempo, usted tendrá que disfrutar menos el parque, menos la televisión y dedicarse a estudiar. Es un esfuerzo.
El estudio diligente de la Escritura es un medio de gracia. ¿Por qué se le llama medio de gracia? Porque estas pequeñas cositas que el Señor nos demanda a nosotros, como la oración, como el estudiar la Biblia, es lo que hace que la gracia de Dios opere en nosotros. El ayuno, el congregarse, el haberse levantado esta mañana. A veces nuestro cuerpo que dice, hace frío, no me quiero levantar. Pero usted hace un esfuerzo, usted se levanta. A veces con ganas, a veces sin ganas, pero viene. Y se viene, eso es esforzarse. Y está bien, lo felicito. Hoy se esforzó la mayoría. Entonces eso está bueno. Pero es un esfuerzo que parte de nosotros. La comunión con los santos. Yo sé que estamos en un tiempo donde, no sé, la gente cada vez disfruta la soledad. Pero dice, compartan, busquen estar, prefiéranse entre ustedes, dice el Evangelio. Reúnanse, no se rechacen. Anímense a compartir, aunque hay momentos cuando uno comparte con gente, claro que hay incomodidades. Pero de eso se trata, para que aprendas a perdonar, para que aprendas a respetar, para que aprendas a contenerte, a no ser desbocado y todas las cosas que a veces tenemos. Claro, si yo me encierro y yo nunca voy a cambiar. Voy a estar solo, nadie me demanda nada, nadie me exige nada, nadie me exhorta. Es más fácil estar solo. Congregarse, la comunión con los santos, hermano, de eso se tratan los medios de gracia. Es ahí donde crecemos en la fe. ¿Y cómo sé que es algo que nos cuesta a nosotros, que se nos demanda a nosotros? Porque vamos a ser recompensados por esas cosas. Nosotros no vamos a ser recompensados por la regeneración, por la conversión, por la justificación, porque es la obra de Cristo. ¿Qué es lo que dice el Señor por lo que vamos a ser recompensados? Por nuestra obra de santificación, que la hizo el Espíritu Santo en nosotros, pero que nosotros le pusimos intencionalidad. Por eso usted no puede perder la salvación, pero sí puede perder la santidad. Usted no puede perder la salvación, porque la hizo Cristo, porque todo depende de Cristo. Pero ¿qué perdemos tan fácilmente? Nuestra santidad. ¿Se ha dado cuenta que es fácil que pequemos? ¿Se ha dado cuenta? Si la santificación solamente dependiera del Señor, no la perderíamos nunca la santificación, seríamos perfectos. Pero se nos ha dado una demanda. Santificaos, velen, estén firmes, estén atentos. Porque si yo no pongo diligencia en esto, porque si yo a la fe no le pongo esa diligencia, hermanos, voy a tropezar y voy a caer. Usted no puede perder algo en lo que usted nunca participó. ¿Cómo va a perder usted la salvación si usted no se salvó? Usted no la puede perder, pero sí puede perder su santidad. Vamos a rendir cuentas de nuestra santificación. ¿Sabía eso? Eso es lo que dice el Evangelio. Vamos a rendir cuenta de nuestra santificación. Vamos a rendir cuenta de cómo trabajamos para el Señor. Si predicamos el Evangelio o no, si servimos a los santos o no, todo eso va a tener recompensas. ¿Sabe por qué va a tener recompensa? Porque a usted se le demandó eso. Nuestra obediencia va a tener recompensa. Nuestras obras, nuestro trabajo para el Señor, nuestra santificación. Así que quiero dejar esto bien firme. Usted no puede dejar de ser regenerado. Usted no puede dejar de ser convertido. Usted no puede dejar de ser justificado ni adoptado. Eso es un regalo, eso fue una gracia de Dios. Él no puede quitarte algo por lo cual Él ya pagó. Ya pagó en la cruz. ¿Cómo te va a quitar algo que ya fue pagado? Pagó con su sangre, pagó con su cuerpo, pagó con su sufrimiento. No tiene sentido que nos quiten eso. Pero nosotros vamos a rendir cuenta por nuestra santidad, por nuestro trabajo al Señor. Nuestra responsabilidad, mi hermano, hoy en día es asegurarnos de que somos salvos, de que estamos en la fe. Es lo que nos exige el Evangelio. Examínense si están en la fe. 2 Corintios 13:5. Examinaos. Examínense a quiénes. Primeramente a ustedes mismos, si están en la fe. Pruébense, probaos. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobado, a menos que esos 5 puntos no estén en ustedes. ¿Para qué nos dice el Señor esto? Para que no seamos de esa gente que un día vaya a golpear la puerta y diga: Señor, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos de milagro, echamos fuera. No los conozco, no los conozco. Váyanse de aquí. Yo no quiero ni pensar en ese momento lo que va a sufrir cada persona que creyó que era un verdadero creyente, pero vivió como se le dio la gana.
Una de las maneras de diferenciar falsos de verdaderos creyentes es por la naturaleza de las cosas que piden. Lo vimos hace un par de semanas atrás. ¿Cómo está tu oración? ¿Vives orando por las cosas de la tierra o pides por las cosas de arriba? ¿Cuántos han ido? Desde que predicamos he puesto más atención en mi oración. ¿Estoy orando por cosas de arriba, cosas celestiales, cosas invisibles? ¿O toda mi oración sigue por las cosas de acá abajo, por el trabajo, por el dinero, por la familia, por la salud? No, mi hermano. Tiene que haber oración por las cosas de arriba, por las cosas celestiales. Entonces un falso creyente siempre va a pensar en lo terrenal. Eso para que nos midamos. Si todo mi pensamiento es de la tierra, entonces me parece que no he conocido al Señor. Pero los verdaderos cristianos piden por las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque sus ojos ya están abiertos. Ven las cosas celestiales, ven las cosas importantes, ven las cosas trascendentes, ven las cosas eternas. Esa es mi pregunta para vos en esta mañana. ¿Estás pudiendo ver algo de lo eterno? ¿O solamente ves tu problema aquí abajo? Solamente a los verdaderos creyentes se les dice: pedid y se os dará. Pedir por las cosas de arriba. Nuestra oración por las cosas eternas. ¿Por qué? Porque un salvo sabe que todo lo que necesita está asegurado en la tierra. ¿Tienes esa confianza? Estoy seguro de que no importa la situación por la que esté pasando, aprendí a contentarme en todo tiempo. Sé tener, sé no tener. Sé estar enfermo, sé estar sano. Lo sé todo. Eso es una persona que ha conocido las cosas de arriba. Está tranquilo. ¿Se acuerda cuando le dijo a los discípulos: no lleven alforja, no lleven 2 túnicas, no lleven oro, no lleven dos pares de sandalias? ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Hoy bajo el nuevo pacto, mi hermano, todos somos sacerdotes del Señor. Todos le servimos. Eso no es solamente para los pastores, eso es para todo el cuerpo de Cristo. Todos tenemos que saber que el obrero es digno de su salario y que el Señor nos va a sostener siempre. Yo creo que una de las mejores materias que tenemos, más importante que debemos aprender, rápido, a confiar en el Señor. Confiemos. Mire lo que dice 1 Corintios 15, 19, lo busqué en 2 versiones, en la Biblia de las Américas y en la Nueva Versión Internacional. Pablo es muy claro, estas 2 versiones están más claras que la Reina Valera 1960. Dice la de las Américas: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. O sea, si mi cristianismo es solamente para vivir bien acá en la vida, yo soy digno de que me tengan lástima. NBI dice: si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Fíjese, está hablándole a los verdaderos, a los que no van a ser rechazados el día de mañana. Y entre tantas riquezas espirituales, ¿cuál es la primera por la que tenemos que orar, mi hermano? Y de eso nos vamos a detener ahora en el mensaje. De todas las riquezas espirituales, la más importante que yo veo acá en la Escritura es el amor de Dios. El amor de Dios. De todas las riquezas que Él nos da, el amor de Dios es lo más importante. 1 Corintios 13:13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, si hay algo por lo que debemos orar y decirle: Señor, yo quiero orar para que vos, ese amor, quiero ser perfeccionado por ese amor que ya fue derramado en mi corazón. Porque si hemos sido salvados, regenerados, entonces el amor de Dios ya vino a nuestro corazón. Ahora, ¿cuál es el problema? Que ese amor puede que no se haya desarrollado en nosotros y yo no esté experimentando el amor de Dios, que es una gran riqueza espiritual y que me sirve para amar tanto al Señor como a mi prójimo. Así que si usted quiere tener una oración asegurada que nunca se va a equivocar, es orar para que podamos amar más a Dios y que podamos amar más a nuestro prójimo. ¿Y cuáles son esos termómetros? Lo hemos visto, que podamos amar incluso a nuestros enemigos. Sí, pastor, pero es muy difícil amar al enemigo. Y de eso se trata. Es una santificación donde a usted se le pide que ponga la intencionalidad, pero el Señor va a venir con su gracia y ese amor va a ser desarrollado, fortalecido en usted, y usted va a poder amar al Señor, y usted va a poder amar a su familia más, usted va a poder amar a su esposa, a su esposo, a sus hijos más, a su hermano de la iglesia más.
y va a poder amar aún a aquellos que no te quieren. Porque ahí es donde se empieza a ver el amor de Dios. Acuérdese que el amor humano, y al que me ama yo lo amo. Sí, pero ¿y al que no me quiere? Ahí se empieza a ver el amor de Dios. Así que no es un termómetro, esa gente que ama a todo el mundo. Usted moleste a una persona y hágala que se enoje, a ver cómo reacciona. Ahí vamos a ver el fruto de esa persona. Yo siempre digo, cuando me ponía a discutir con los mormones, usted los ve a los mormones por la calle y son la gente más amable que hay. Oh, ¿cómo le va? Y te saludan así. Usted, qué linda gente. Discútale un versículo y se le inyectan los ojos en fuego y te odian. Porque es cuestión de discutir un ratito para que usted vea cómo se pone una persona así que no tiene fruto. Entonces ahí vemos el fruto falso. Porque tenemos que amar aún hasta con aquel que discutimos. Dice, amen a sus enemigos, pongan la otra mejilla. De eso se trata el amor de Dios. Yo sé que para la carne y para el hombre es algo extraño eso. Pero es que esa es la naturaleza que se nos ha dado si es que hemos sido regenerados en el Señor. Entonces oremos para ser perfeccionados en el amor. Primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Recuerde que estamos haciendo nos estamos chequeando de si somos salvos o no, si somos verdaderos cristianos o no. ¿Cómo sé que soy un verdadero cristiano? ¿Cómo sé que hemos pasado de muerte a vida? ¿En que amamos a los hermanos? Por eso yo cuando veo hermanos que se enojan con todo el mundo, que viven enojados con todo el mundo, que viven discutiendo y viven peleando con todo el mundo, mi hermano, lo que estoy viendo es un fruto de no salvación. Es un fruto de no salvación, por más que tengas 20 años en la iglesia. Si te enojas con todo el mundo, si todo el mundo te cae mal, no hay fruto. Porque el que ha nacido de nuevo ama a la iglesia con todos sus errores. Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, porque hay de esos, ¿no? No, yo con Dios estoy enamoradísimo de Dios. Que nadie me haga nada porque ahí explota todo. Entonces, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces estas son las cosas que nos tenemos que ver por dentro para ver si realmente somos verdaderos cristianos y no vamos a ser rechazados por el Señor el día de su venida. Entonces, mi hermano, no es cuanto sepamos predicar. Ahora entiende por qué Jesús le dijo, no me importa que hayan predicado, no me importa que hayan hecho milagros, que hayan echado fuera demonios, no me importa eso. No es cuánto sepamos predicar, es cuánto amamos. Claro, esto nos va a poner más diligentes. Esto nos va a hacer que pongamos la lupa en nuestro corazón. Miren, si nosotros amamos a las personas, la gente va a conocer a Dios. A la gente no le importa cuánto sabes, a la gente le importa si la amás, si las amás. Y ese amor, a ver, los padres, ¿cuántas veces los padres han tenido que castigar a sus hijos? Y el hijo que ha pensado, qué malo, y han llorado y se han ofendido, pero ¿saben qué? El padre o la madre lo están haciendo por amor. Dios nos azota, Dios nos disciplina. Estorbar el pecado en otros es un acto de amor. Hermano, si alguien te pide perdón y vos no lo perdonás, no has conocido a Dios. Es más, se te pide que perdones sin que te pidan perdón. Ahora, que te piden perdón y encima seguís con el enojo, hermano, no has conocido a Dios, porque Dios es amor y Dios es perdón. Si usted no puede orar por su enemigo, usted no ha conocido a Dios. Si usted no ama a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, no puede decir que ama a Dios, porque usted no puede amar la cabeza y aborrecer su cuerpo. Si no amas la iglesia, si no amas el cuerpo de Cristo, no amas al Señor. No has conocido al Señor. Un día dirás, Señor, Señor, y el Señor te dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. No te conozco. Te andabas peleando con todos los hermanos. Pero sobre todo tenemos como creyentes salvos el mandamiento de amar a Dios con todo el corazón. Antes de amar a su hermano, hay un primer mandamiento que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es con todo el corazón. Ahí donde necesitamos trabajar unos minutos. Por eso quiero hablarte de esto. Fíjese que nunca se les recrimina a los creyentes que han perdido su salvación. El Señor nunca les recrimina que perdieron su salvación, pero sí que les recrimina que perdieron su primer amor. Vamos a Apocalipsis 2:2.
El Señor le dice, mire, yo conozco tus obras, yo sé que predicas, yo conozco tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos porque hay gente que es justiciera y no quiere a la gente mala y está bien que te enojen los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Qué bueno que tengas discernimiento. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo algo contra ti, dice el Señor. Es que se te enfrió el amor. Mire, es muy fácil que nos pase en la vida mientras caminamos aquí en la tierra por los roces que tenemos con personas, por las situaciones, por las traiciones, por los daños que te van haciendo las personas. Es muy fácil que el amor se enfríe, que el corazón se endurezca. Vio esas personas, no sé, que el marido le fue infiel, entonces, no, todos los hombres son iguales y no se casan nunca más. Entonces se hieren y se les endurece el corazón. ¿Y por qué? Porque fueron traicionados, porque fueron dañados. Mi hermano, es muy fácil que pase eso. Pero el Señor, ¿qué te dice? Y se lo dice a los cristianos, porque acá le está hablando a la iglesia. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor, es decir, que lo tuvieron ese amor, que un día lo conocieron. Acá no le está hablando a incrédulos, a esos que nunca los conocí. Acá le está hablando a creyentes. Has dejado tu primer amor. Y fíjese que acá inmediatamente viene la solución. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Sabe para qué sirve el mensaje de esta mañana? Que si nos hemos enfriado en el amor, podamos recordar de dónde caímos. Y que usted haga memoria que cuando conoció al Señor, cómo era su vida, cómo era su corazón, cómo era su amor y cómo es ahora. Eso nos va a dar una pauta de cómo se nos ha enfriado o si hemos crecido en el amor. Porque tal vez al principio conociste el amor de Dios y dabas tu vida por el Señor. Hoy en día simplemente te congregas, haces alguna raquítica oración de vez en cuando y la Biblia ya ni la agarras. ¿Por qué? Porque se fue enfriando el corazón y se fue enfriando el amor, el primer amor. Y el Señor dice, tengo algo contra ti, iglesia, que has dejado tu primer amor. Y yo quiero recibir esa palabra para nosotros como gracia y verdad. Que esa palabra venga y nos haga ver cómo está nuestro primer amor. Recuerden de dónde se han caído y arrepiéntete. Es todo lo que hablamos recién. Yo no voy a poder arrepentir si no oro al Señor por arrepentimiento. Pidamos al Señor arrepentimiento. Digámosle, Señor, si he enfriado mi corazón. Yo necesito arrepentirme de eso, porque estoy notando que no estoy amando como amaba antes. Ya no amo a la iglesia como amaba antes, ya no amo a mi esposa o no amo a mi esposo como antes, ya no amo a mis hijos como antes, ya no amo a mis hermanos de la iglesia como antes. Esa es la oración. Y arrepiéntete, dice el Señor. Y después te dice que haz las primeras obras, tu responsabilidad. ¿Cuánto orabas cuando conociste al Señor y cuánto oras hoy? ¿Cómo leías la palabra cuando conociste al Señor y cómo lees la palabra ahora? Eso te va a mostrar si se ha enfriado tu amor. Arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar. Si no te hubieras arrepentido, le está hablando a una iglesia y puede que esa iglesia, si no permite que el amor de Dios se mantenga allí, esa iglesia va a ser removida, porque Jesús está en Apocalipsis diciendo, cada uno de estos candeleros es una iglesia. Y yo voy a remover ese candelero, voy a sacar esa iglesia. Por eso la iglesia, el cuerpo de Cristo no puede desaparecer en el mundo, porque el Señor prometió, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero yo he conocido muchas iglesias locales que han desaparecido, que han cerrado, donde sus pastores cayeron en pecado, donde sus miembros se pelearon todos, donde hubieron divisiones, y todo eso vino como consecuencia de que alguna vez empezó el amor a enfriarse. Entonces, para no ser removidos como iglesia, mi hermano, tenemos que ver esto. ¿Cuántos aman su iglesia local? ¿Cuántos aman gracia y verdad? Entonces somos responsables. No es usted y Dios. Eso no existe. Por eso toda persona que tiene un pensamiento así de llanero solitario, Dios y yo, nunca va a prosperar, nunca le va a ir bien. Imposible. Porque somos parte de un cuerpo. Jesús dijo, el que no recoge, desparrama. Esto se lo está diciendo a creyentes que han dejado que el amor se enfríe y que el espíritu se apague. 1 Corintios 8:3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Son buenas noticias. Si usted ama al Señor, usted es conocido por Dios. Ahora tiene un trabajo, tiene que encender el fuego.
Nuestra responsabilidad es encender el fuego, la pasión por el Señor, la pasión por la palabra, la pasión por orar. Ese es el amor que tenemos que despertar dentro nuestro. Es por eso que el amor es el mayor termómetro que podemos tener y utilizar. Lo necesitamos para medir la obediencia en nuestras vidas. Cuando un cristiano no obedece es porque se enfrió el amor. No, qué desobediente, qué rebelde. No, es que ya eso es el resultado de que se enfrió el primer amor. Y cuando se enfría el primer amor, es como cuando en el matrimonio se enfrió el amor y ya se tratan mal y ya es bueno, sí, va, se vive igual, pero algo se enfrió. No permita que se enfríe el amor, ni en el matrimonio, ni con sus hijos, ni con sus hermanos, y mucho menos con el Señor. Ese es nuestro trabajo. Ese es el proceso de santificación. Ese es el proceso de santificación. No es un tema aislado esto que estamos hablando. Este es el proceso de santificación que el Señor nos pide. Y nosotros podemos medir la salvación de las personas por medio del amor. Por eso Juan dice que cuando no los amamos es porque no lo tenemos a Dios. Y dice que andamos en tiniebla. Mire, primero es Juan 2:11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Cuando aborrecemos a un hermano, cuando odiamos a un hermano, cuando despreciamos a un hermano, estamos en tinieblas, aunque no nos guste reconocerlo. Pero la palabra es así de confrontativa. No te digo que estés todo en tinieblas. Un grado de tiniebla hay en tu vida o en la mía. Si yo estoy rechazando y odiando a mis hermanos. Entonces tenemos que saber que dejar el primer amor es un pecado del que nos debemos arrepentir. Fíjate de dónde has caído y arrepentite y luego comenzar las primeras obras. Volvé a agendar la oración, volvé a agendar para estudiar la palabra como hacías al principio. Volvé a predicar el evangelio. Volvé a abrazar a los hermanos, volvé a amar a tu esposa, volvé a amar a tu esposo. Es un mandamiento. Amarás al Señor con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, pero vos no sabés lo que es mi esposa, vos no sabés lo que es mi marido, vos no sabés lo que es el hermano de la iglesia. No le importa eso al Señor, porque el centro es tu corazón que tiene que ser desarrollado en santificación. Nosotros no, siempre tenemos una excusa de por qué no amar a alguien. No es así, mi hermano. Eso no es el evangelio. Váyase con los mormones, pero eso no es el evangelio. Tratémonos bien acá el domingo, pero después desaparezco todo el tiempo. Si alguien me requiere, no estoy. No, hermano, no puede ser así. Debemos ayudarnos mutuamente. Debemos estar disponibles. Arrepiéntete, haz las primeras obras. Todo cristiano tendrá que enfrentar el problema del enfriamiento espiritual. Esto no es algún carnal que algunos por ahí se enfrió. No, todos vamos a luchar con esto. El pastor también sufre y puede sufrir un enfriamiento en su corazón por el amor. Todo nos va a pasar que vamos a tener que lidiar con el corazón que tiende a enfriarse en el amor. Porque a veces pensamos que son algunos, algún loco por allí, No, todos vamos a luchar con esto. Entonces, mi hermano, es bueno pedir perdón. Algunas prácticas para que no se enfríe, es bueno pedir perdón. ¿Cuánto hace que no pides perdón? ¿Cuánto hace que no te humillas? Aunque tengas la razón, ¿cuánto hace que no te humillas? ¿Cuánto hace que por paz de la casa yo me voy a humillar? Aunque yo creo que tenía la razón. ¿Cuánto hace que no lo hacemos? Es bueno y valiente arreglar las cuentas con las personas que no nos aprecian mucho. Te va a pasar y el Señor permite que pase, que haya gente que no nos quiera, que nosotros no le caemos bien a esa persona, pero el Señor te está dando la oportunidad de que puedas amar. ¿Sabes lo peligroso que es que todos te amen? Es muy peligroso que todo el mundo te aplauda, que todo el mundo te ame, que todo el mundo te tenga ya en alta estima y nadie te cuestione y nadie te rechace. Es muy peligroso. Es bueno pagar viejas deudas. Revísese. Que va a ser el Espíritu Santo, no es para que ande paranoico, porque le hemos fallado a mucha gente, pero el Espíritu Santo va a traer a tu mente cosas que tienes que arreglar del pasado. Tal vez tengas que restituir algo donde le fuiste gravoso a alguien, donde le hiciste una pérdida a alguien, donde ofendiste a alguien y el Señor te va a mandar a pedir perdón y arreglar las cuentas y esa persona te va a decir, pero no, está todo bien, ya ni me acuerdo de eso, pero es un tema suyo, no es un tema del otro, es por usted. El Señor está trabajando en sus hijos. Revísese, pruébese, examínese. El Espíritu Santo nos va a ayudar si usted lo deja.
cada vez que no somos diligentes en esto, el amor se empieza a enfriar un poquito más. Ahí se empieza a enfriar el corazón. Cuando el Espíritu Santo te dice, anda a hablar con esa persona, dale un abrazo y arreglá, acércate. ¿Y sabes qué? ¿Nos ponemos duros? No, yo no voy a ir. ¿Sabe qué hicimos ese día? Hicimos que se empiece a enfriar un poco más nuestro corazón. Y ahí empezamos a caer de ese primer amor. Ahora, cuando somos diligentes y obedientes, ¿sabe qué? Fuiste, hablaste con esa persona. Usted va a empezar a notar que el fuego es como el calefón. Usted abre y ¡pum!, se prende el fuego completo. Bueno, eso empieza a pasar. Y cada vez va a haber un mayor fuego. Va a haber un mayor amor para con las personas. A veces pensamos que Dios va a venir con una varita mágica, te va a tocar y ya tengo todo el amor del mundo. No, es una diligencia, es el proceso de la santificación. A usted se le pide que sea responsable. Así que arrepiéntase o arrepintámonos y hagamos las primeras obras. Cuando conocimos al Señor, era el Señor y yo, y no me importaba si te perdía las amistades, pero yo quería agradar al Señor. Así tenemos que ser ahora. No, ahora le queremos caer bien a todo el mundo. Se enfrió el amor. Antes lo dejábamos todo por el Señor. Ahora hacemos transacciones con el mundo. No, tenga cuidado con eso. Antes oraba, estudiaba la palabra más tiempo. Ahora el mundo se lleva nuestro tiempo. Antes amaba a su iglesia local, ofrendaba, servía, ayudaba. Ahora solamente aparece el día domingo. Algo se enfrió. ¿Se imagina que acá todos estemos con el corazón lleno de amor encendido? Esta iglesia explotaría, esta iglesia empezaría a ganar alma, esta iglesia crecería más. Pero no, yo aparezco un domingo cada tanto. Es porque algo se enfrió, mi hermano. Y yo no estoy acusando a nadie, yo tengo que revisar mi corazón y usted tiene que revisar el suyo. Usted tiene que saber que yo no estoy en juez aquí, yo no estoy juzgando. El pastor sabe cómo son las personas, así que le está juzgando para... No, yo ya aprendí, mire, aprendí una lección, el pastor no cambia a nadie. El pastor no puede cambiarlo a usted. La palabra puede cambiarlo a usted. El Espíritu Santo puede traer testimonio. Yo oro para que el Espíritu Santo haga la obra en su espíritu. Simplemente traigo el mensaje de parte del Señor. Cuando conoció al Señor predicaba el Evangelio. ¿Qué pasa que no predicamos más? Tal vez se nos acomodó la vida, el bienestar, el disfrute. Estamos centrados en nosotros mismos. Jesús dice, recuerden de dónde se han caído. Arrepiéntanse y hagan las primeras obras. Vuelva a agendar al Señor. Mire, la obediencia es un signo de la verdadera fe. La obediencia. ¿Cómo sé que alguien tiene fe? Porque obedece al Señor. Juan 14:15 dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. No es si me amás, emocionate. Dice, si me amás, vas a obedecer mis mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento? Arrepiéntete. Si has perdido el primer amor, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. De eso se trata el amar a Dios. Por favor, no me confunda que amar a Dios es sentir emoción cuando cantamos canciones. Eso no es amar a Dios. Ay, siento una cosa tan linda cuando voy el domingo. Eso no es amar a Dios. Eso es lindo porque el Señor nos regala gozo. Pero eso no es el amor a Dios. Jesús dijo, ustedes me aman, entonces obedezcan mis mandamientos, porque así yo voy a saber que me aman. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces la prueba de si Jesucristo es el Señor en la vida de una persona es la obediencia a quien Él llama Señor. ¿Por qué le llamas Señor si no le obedeces? Porque nosotros pensamos que el título como el Señor de acá al lado. No, ese no es el título del Señor. El Señor es Lord, es mi amo. Eso es el Señor Jesucristo para nosotros. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Entonces muchos de los que lo habían conocido y lo habían llamado Señor, cuenta el Evangelio que se empezaron a volver hacia atrás. O sea, ya no andaban con el Señor. Mire, Juan 6, 65 al 66. Dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Por qué? Eran sus discípulos, habían creído, se habían bautizado. Esto es tremendo porque acá no está hablando de ateos y de incrédulos. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Así que la obediencia es siempre el producto de una fe salvadora.
Es por eso que así como estamos viendo esto para ver si somos verdaderos creyentes o falsos creyentes, lo puedo medir por mi obediencia al Señor. Porque la verdadera fe produce justificación, como vimos aquí. Acá se nos da la fe. Y por haber recibido la fe, recibimos justificación. Y la justificación produce obediencia. Y si hay obediencia, ¿qué hay? Amor. Ese es el proceso o el caminito que tenemos que tener en claro. La verdadera fe produce justificación. Y la justificación produce obediencia. Y si hay obediencia, ¿qué tiene que haber? Amor. Eso muestra la salvación. Por eso si yo veo que una persona ama, dice, cortemos caminos. Si vemos una persona que ama, es porque ha sido salva. Segunda de Juan 1:6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Por eso el amor es tan determinante en nuestras vidas. Mire, mi hermano, si queremos ordenar la palabra de esta mañana, antes de ordenar cualquier cosa, ordenemos nuestro amor con Dios. Es lo primero que tenemos que arreglar. Arreglemos a ver si estamos amando al Señor con ese primer amor del que habla Apocalipsis, Juan en Apocalipsis. Restaure su amor con el Señor. Vuelva en amor con Él. Los fariseos guardaban incluso meticulosamente la ley. Fíjese, lo hemos visto en todo el Sermón del Monte. Según su propia interpretación, ellos guardaban la ley según ellos, pero no iban a entrar en el reino. Los falsos maestros actuales profetizan, hacen milagros, echan fuera demonios, pero dice, son hacedores de maldad. No importa que hagan grandes señales, eso no es el termómetro. No importa si hacen milagros, si echan fuera demonios, si hacen señales, eso no es lo que a mí me muestra. ¿Por qué? Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y estoy resaltando la segunda parte del versículo. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que no se trata de predicar, es si predico como resultado, volvemos al gráfico, como el resultado de todo esto. Si yo tengo esto como base, yo puedo predicar y eso tendrá recompensa en un futuro. Si yo no tengo esto, yo puedo predicar toda la vida y si no, haga lo mismo. Mire, salga a barrer la calle y a fin de mes vaya a la municipalidad y vaya a pedir que le paguen el sueldo. Y le van a decir, no lo conocemos a usted. Lo mismo dice el Señor. Tiene que estar inscripto. Usted no se inscribió. Usted no está en la nómina de los empleados de la municipalidad. Y muchos van a ir ese día a cobrar ahí la salvación. Y el Señor les va a decir, no los conozco. Algunas cosas que tenemos que saber y que nos pueden engañar. Mire, esto es muy interesante entender esto. Porque esto nos puede engañar. Un falso creyente que habita entre creyentes verdaderos, dice la palabra de Dios que es santificado. ¿Se acuerda cuando el Señor le dice, bueno, y el esposo incrédulo, que no se separe la mujer que es creyente, porque es santificado por la mujer? ¿Ha leído eso en Corintios? A veces, y también lo dice de los hijos. Acá creo que lo tengo, lo vamos a leer, 1 Corintios 7:14. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Ahí esa palabra santo significa apartados. No está diciendo que viven perfectamente en santidad. Lo que está diciendo son apartados. Acuérdense que la palabra santo es kadosh, separado, apartado. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, porque no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos ha llamado el Señor. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido y viceversa, ¿no? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salva a tu mujer? ¿Qué es lo que te está diciendo? Mire, nosotros podemos ser una persona que no es salva, pero por el solo hecho de habitar en un ambiente de creyentes, de gente salva, somos como contagiados de la santidad de los demás. Y enderezamos muchos de nuestros caminos, podemos haber enderezado, podemos ya no andar adulterando, no andar robando, no andar mintiendo. Si tenemos una vida que parece ser cristiana, puede pasar en el matrimonio. Si en el matrimonio uno de los dos es un verdadero creyente, va a santificar al otro. De alguna manera el Señor trae algo allí. ¿Usted se ha dado cuenta que cuando estamos en el trabajo nos acercamos a los impíos, a los incrédulos, dejan hasta de insultar por causa nuestra? ¿Le ha pasado eso?
Ese es el efecto del que está hablando acá Pablo. O sea, se sienten como, no vamos, no, que está esta Estelita, no vamos a insultar, porque hay algo en ella, una santidad. Eso es lo que hace una mujer al marido, lo que está diciendo Pablo acá, un marido a la mujer. Eso pasa cuando una persona incrédula o falso creyente que cree que es creyente se mete en una iglesia. Hasta lo vemos que endereza sus pasos, cambia su vocabulario, hace las mismas cosas que hacen todos los creyentes, pero acá lo que necesitamos ver es si ha pasado este caminito de la regeneración, conversión, justificación, adopción y como fruto una santificación. Entonces, cuando estas personas están con un verdadero creyente, se inspiran a vivir en santidad, a ordenar sus vidas. Pero eso no es la salvación. Eso no es la salvación, ni la regeneración, ni la adopción. Es un cambio epidérmico, es un cambio superficial. Y es lo que le ha pasado a muchos cristianos. Tienen un cambio por afuera. Por eso, cuando están con la gente, se comportan de una manera y en sus casas se comportan de otra. Afuera jamás insultarían en la iglesia, pero en la casa, una boca que parece una cloaca. Ojo con nuestros labios, con nuestras bocas, cómo nos comportamos. A veces tenemos un evangelio muy epidérmico, muy de mostrar de por afuerita cómo somos. Y no se puede tapar mucho tiempo el sol con un dedo. Tarde o temprano todo termina saliendo a la luz. Por más que tengamos un evangelio epidérmico, que le queramos mostrar a todo el mundo que somos cristianos, tarde o temprano vamos a mostrar la hilacha. Internamente no hubo un cambio. Los pensamientos siguen siendo perversos. ¿Cómo sé? Porque por dentro esa persona son como los fariseos, sepulcros blanqueados. Por dentro están podridos, por fuera se ven blancos. Se oculta la verdadera motivación de las cosas. Hay gente que quiere servir al Señor, pero es por lo que lo van a decir los demás, la gente. El que verdaderamente sirve al Señor no anda buscando que lo aplaudan, que lo feliciten, que le paguen. Sirve al Señor y basta, porque sabe que de Él recibe todo lo que necesita. No, la verdad que en esta iglesia nadie te felicita. Hermano, está bien que hay que felicitar a la gente, pero yo no digo que no hay que hacerlo, pero no puede ser tu motivación que la gente te felicite. Nunca se va el amor al dinero. Están en la iglesia por años, pero el amor al dinero está allá adentro. Siguen codiciando. Siguen amando al mundo, siguen amando la diversión de este mundo, aman al mundo. Y Jesús dijo, los que aman al mundo tienen una enemistad conmigo. Sí, pero esta persona era muy respetada en la iglesia. No importa si es el pastor, si es un diácono, si es un servidor. No importa ese respeto, es cómo está lo interno, cómo está el corazón, y eso solamente usted lo sabe. Estas personas no van a poder mantener esa vida por mucho tiempo. Tarde o temprano abandonarán la vida de Cristo. Dice el apóstol, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salen para que se manifieste que no todos son de nosotros. Entonces aquí tenemos que citar el pasaje de Jesús en Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y siempre tenemos que aclarar aquí la lamentable traducción que tiene este versículo. Ha sido muy difícil y no es que esté mal traducido, sino que nuestro idioma lo comprende mal. Acá lo que quiere decir es, esto no es un condicional, no te está poniendo que la condición para ser salvo, no te está diciendo que si perseveras al fin te vas a salvar, no está diciendo eso. Lo que dice aquí es que si alguien persevera hasta el fin es porque era salvo. Si alguien llega hasta el fin, esos son los salvos, los que van a llegar hasta el final. Porque el Señor es poderoso para mantenernos limpios, sin mancha y sin caída, delante del trono, de su trono y con alegría. Él es poderoso. Hermano, celebre eso, es maravilloso. Así que si alguien persevera hasta el fin, eso es porque Él es salvo. Hay perdidos que creen. Claro, estas son las cosas que confunden a algunos. Hay gente que está perdida y cree en Cristo. Vamos a 1 Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Lo mismo que el versículo anterior, te está diciendo lo mismo. Si retenéis la palabra hasta el fin, es porque sois salvos. Si no, creísteis en vano. Fíjese, creísteis en vano. Hubo gente que creyó al vicio, pero yo creí y
los demonios también creen y tiemblan, dice la palabra. Fíjese que acá, bueno, esta fue la experiencia de Simón el Mago, el que leímos recién, Judas, Demas y muchos otros que creyeron en vano. ¿Cómo sabemos que creyeron en vano? Porque no retuvieron la palabra hasta el final. Demas se fue al mundo, Judas se ahorcó, Simón el Mago quería pagar para que le dieran el Espíritu Santo. Toda esa gente eran falsos creyentes. ¿Por qué se le llama falsos creyentes? Porque creían, pero no habían sido regenerados, convertidos, justificados, adoptados y no habían empezado el proceso de santificación. Solamente tenían un evangelio como el de los fariseos, epidérmico, por afuerita. Se mostraban religiosos por fuera, pero por dentro estaban podridos de pecado. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno, fíjese, no está diciendo un cristiano, ¿de qué aprovechará si alguno? Porque si no hubiera dicho un hermano, no. Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá esa fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Acá no está hablando de la ayuda a las personas, no está hablando de la caridad, acá está hablando de la fe. Si realmente son salvos. Así también, porque eso fue un ejemplo que puso, así también, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. O sea, si yo digo que tengo fe y esa fe no se ve en obra, no se ve en amor, no se ve en servicio al Señor, entonces yo no tengo fe, creí en vano, es lo que está diciendo aquí el apóstol Santiago. Pero alguno dirá, si tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo yo le muestro a la gente que tengo fe? Por mis obras. ¿Cómo le puedo mostrar al Señor que lo amo? Obedeciendo. No diciéndole, Señor, te amo. Es obedeciendo. ¿Tú crees que Dios es uno? Mire lo que dice aquí. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Recién lo vimos, algunos caminaban y ya dejaron de seguir al Señor. Muchos de los discípulos que se habían bautizado y decían creer en el Señor, ya no andaban con Él. Hermanos, estamos tratando con la salvación de nuestras almas, eso es lo que estamos hablando hoy. Y creo que en todo este sermón del monte estamos revisando nuestras almas. Yo creo que no hay nada más sano que esto que estamos haciendo. Revisemos, no vaya a ser cosa que nos encontremos con una sorpresa el día del Señor. Así que examínese, evaluémonos cada uno, porque estos falsos creyentes no sabían que eran falsos creyentes. Ellos estaban engañados. Ellos decían, Señor, Señor, en tu nombre. Eran creyentes engañados. ¿Saben por qué fueron engañados? Por un falso evangelio que nunca les cuestionó su salvación. ¿Usted ya es salvo, mi hermano? ¿Usted hizo la oración de fe? Ese es el falso evangelio. ¿Usted ya hizo la oración de fe? Sí. ¿Levantó la mano? Sí. Listo, ya está, es salvo. Claro, después como no se pueden santificar. Y decimos, pero santificate. Es que no puedo. Y no puede, pues está muerto. Nunca nació de nuevo. ¿Cómo se va a santificar? Si no fue regenerado, si no fue convertido, si no fue justificado, si no fue adoptado por el Señor, ¿cómo se va a santificar? Ahora, cuando nosotros pasamos por esto, viene el Espíritu de Dios y nos inclina a la santificación. Claro que fallamos, claro que pecamos, claro que por ahí se nos va a salir una palabra que no se nos tenía que salir, pero ya hay una inclinación a anhelar la santidad de Dios. Y cuando vamos a orar le decimos, Señor, quiero tu santidad, quiero que vos me santifiques. Y el Señor empieza a oír esas oraciones que son hechas por las cosas eternas y de arriba y cosas espirituales. Y el Señor responde. Hebreos 10:23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? ¿Cuántos creen que lo que Él dice es verdad? Solamente puedes creer lo que Él dice que es verdad si has vivido ese proceso de regeneración. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Eso no solamente queda el mensaje del pastor del domingo. Entre ustedes se tienen que animar a amarse y nos tenemos que animar a amar al Señor. Sería irresponsable de mi parte no predicar este mensaje. Sería irresponsable de su parte que usted no exhorte a su familia y a sus hermanos a amar al Señor por sobre todas las cosas. Cuando mañana tenga una situación en su casa, pregúntense, ¿qué es lo que le agradaría al Señor en esta situación? ¿Cómo reacciono?
No, lo primero que hacemos es un problema, vamos al médico, vamos, no, primero al Señor, primero se ora, primero se presenta todo en oración al Señor y después tomamos las decisiones. El Señor nos da médico, el Señor te permite que llames a la policía, que llames a los bomberos, puedes llamar a tu mamá, a tu papá, pero primero tienes que pensar en el Señor. ¿Cómo sé que un falso creyente nunca piensa en el Señor? Y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Aquel día? ¿Cuál día? Donde el Señor dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. No los conozco, nunca los conocí. O a otros les va a decir, bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel. Entra al gozo de tu Señor, te prometí que vas a reinar conmigo. Mirá, ahora voy a gobernar la tierra, vas a reinar conmigo. De eso se trata. Se acerca el día del Señor. Volvamos a llorar, mi hermano, en la intimidad. Volvamos a llorar. Yo sé que enseñamos que no hay que ser emocionalista, pero una cosa es ser emocionalista, otra cosa es ser espiritual. El Espíritu también nos permite llorar. El Espíritu nos permite quebrantarnos en la intimidad. A veces nos hemos ido al otro extremo y hicimos un corazón de acero, de hierro. No es pecado llorar. No es pecado que te quiebres ahí cuando estamos adorando al Señor. No es pecado. Empieza a hacer las primeras obras. Volvamos a recuperar la reverencia y el asombro. Nadie le puede decir nada. Nadie le puede venir con una palabra porque él ya lo sabe todo, ella ya lo sabe todo. No, no es así. Volvamos a temer al Señor. Volvamos a recuperar el asombro. Ya con este ejemplo termino. Usted ve a Elí. Elí fue un ejemplo de un hombre que se le endureció el corazón. Dice la Biblia que se le fueron apagando los ojos. La visión se le apagó. Y ya sus hijos pecaban en el templo, y cuando un hombre o una generación permite algo, la próxima generación lo magnifica, lo hace peor todavía. Los hijos de Elí murieron, claro, por su pecado, pero ¿quién fue el responsable? Su papá que no les enseñó, no los estorbó respecto del pecado. Lo que hoy vos tolerás con indiferencia, mañana lo vas a defender con argumentos. Volvete a sentir el fervor de la palabra, volvamos a recuperar la reverencia y el asombro, volvamos a temer a Dios. No está mal las emociones si son controladas por el Espíritu. Porque están las emociones desbocadas. ¿Vio lo que pasa en esos movimientos pentecostales donde la gente se tira al piso? Es una locura. Yo estoy hablando de emociones controladas por el Espíritu Santo. Quebrántese, llore, sienta, abrace, ame a alguien. No disfrace la frialdad de cansancio o de madurez. No, es que yo ya soy maduro, por eso ya no lloro. Yo soy tan maduro que ya no me quebranto. Yo soy tan maduro, y sí, se van haciendo así como una barra de hielo. Empecemos a volver a donde tenemos que volver, al primer amor. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Vamos a terminar aquí. Creo que el mensaje fue dado.